Bueno, vamos a Hechos capítulo 16, hermanos, nos ponemos de pie. Hechos capítulo 16, este es el tema 23, perdón, que como tema es el Evangelio llega a Europa, entre paréntesis, Filipos. Hechos 16, versículo 6. Cuando lo tenga me dice un amén. Tema 23, el Evangelio llega a Europa y entre paréntesis Filipos. ¿Lo tiene, hermano? Hechos 16, versículo 6 dice la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El tema pasado, amados hermanos, que fue el tema 22, estuvimos hablando cómo Pablo comienza su segundo viaje misionero. Vimos que antes de que Pablo comenzara el segundo viaje misionero, Pablo, hermanos, está en la iglesia local de Antioquía, de Siria, donde está ministrando junto con otros ancianos. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pues, sin embargo, en el verso 36 del capítulo 16, el apóstol Pablo tiene una inquietud de volver a visitar las iglesias. Pregunta, ¿cuál era el propósito de visitar estas iglesias que se habían fundado en el primer viaje misionero? Bueno, el propósito de este segundo viaje era para ver cómo estaban los hermanos. Él quería saber cómo estaban los hermanos. Es decir, Pablo tenía un interés sano en saber cómo iban creciendo estos hermanos que se convirtieron al Señor en el primer viaje misionero. Y creo, hermanos, firmemente que ese debe de ser el interés de un pastor. El saber cómo va creciendo la grey. No solamente en números, sino cómo vamos creciendo en piedad. Amén, hermanos. Vimos también cómo Pablo y Bernabé se separan. Y Lucas narra cómo Pablo toma a Silas y una vez que se pusieron de acuerdo, la iglesia local los encomienda a estos misioneros a este segundo viaje misionero. Se cree, amados hermanos, que en el primer viaje misionero, que es parte de la región de Galacia, se cree que se fundaron más de 20 iglesias. Digo más porque quizás son más. Algunos historiadores bíblicos piensan ellos que fueran cerca de 40. Imagínense. Son posturas, ¿eh? Estas iglesias que se fundaron fueron en ciudades como Antioquía de Siria. Recuerde que hay dos Antioquías. Antioquía de Pisidia, Seleucia, Chipre, Salamina, Pafos, Iconio, Derbe, Listra, Perge, Atalia, Cilicia, ciudades de Licaonia y toda la región, dice los versos bíblicos, y toda la región circunvecina, donde ahí ya perdimos la cuenta, hermano, de cuántas fueron. Yo solamente aquí les nombré cerca de 14, y donde dice toda la región circunvecina, pues son, ya se pierde la cuenta ahí de cuántas fueron. Es decir, estos historiadores bíblicos creen que se fundaron más de 30 iglesias, algunos dicen que fueron 40 iglesias. Tremendo, ¿verdad? Pablo tenía el interés de ir a verlos. Entonces, nosotros al ver, hermanos, que eran bastantes congregaciones que se habían fundado en el primer viaje misionero, con esto vemos, amados hermanos, que el trabajo era mucho, era arduo. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene esa inquietud en este segundo viaje misionero de ir a ver a los hermanos cómo están, cómo van creciendo. Vimos también, amados hermanos, en el tema pasado que Pablo al llegar a Listra toma a un joven llamado Timoteo para el ministerio. Es decir, debido a que por la obra evangelizadora que estaban realizando arduamente, no importando el sufrimiento de estos misioneros, se plantaron varias iglesias, a lo que Pablo entiende que se necesitan más obreros.
más obreros. Y al ver a Timoteo, él lo toma. Porque era mucho el trabajo, hermanos. Y por lo tanto se entiende que se necesitaban más obreros. El apóstol Pablo toma a Timoteo, un joven a quien Pablo lo ve como un relevo, un joven de buen testimonio, donde la congregación de Listra y de Derbe hablan de la piedad de Timoteo, y Pablo lo toma, así que ya no solamente es Pablo y Silas, sino que ahora en este segundo viaje misionero se une Timoteo, ya son 3, porque hay mucho trabajo, hermanos. ¿Qué nos habla de esto, amados hermanos? Esto nos habla de la necesidad de que en la iglesia haya obreros que estén dispuestos a trabajar en todo tiempo. Aunque esta es una obra pequeña, hay necesidades también que cubrir, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ahora, una vez, hermanos, que Pablo toma a Timoteo para el ministerio, el verso 4 y 5, eso ya lo vimos, Pablo y Silas y Timoteo pasan por las ciudades de donde se habían fundado las iglesias. ¿Qué hicieron? Número 1, entregaron las ordenanzas que habían acordado en el primer concilio. Número 2, las iglesias eran confirmadas en la fe. Y número 3, aumentaba el número de los discípulos. Es decir, como interpretan algunos comentaristas, Pablo, como el líder de esta obra misionera, tenía la intención de solo visitar estas iglesias que se habían fundado en el primer viaje misionero, ya que eran muchas. Era mucho trabajo. Mucho trabajo. Más sin embargo, ¿sabe qué, hermanos? El Señor tenía otros planes. El Señor tenía otros planes. ¿Por qué, amados hermanos? La misma narración de Lucas nos los dice. El Señor tenía otros planes, ya que dentro de su soberanía, el Señor quería que el Evangelio llegara a Europa. Y es precisamente lo que trata el capítulo 16, donde el Señor guía a estos misioneros a Filipos, donde Filipos es provincia de Macedonia, que es Europa. El Señor cambia los planes, cambia nuestros planes a veces, hermanos. ¿Cómo podemos dividir estos pasajes? Bueno, número 1, del verso 1 hasta el verso 10 vemos que estos misioneros, el Señor les cambia los planes. Número 2, desde el verso 11 al verso 12, el Evangelio llega a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, que es Europa. Número 3, desde el verso 13 hasta el verso 15 vemos que una mujer llamada Lidia se convierte al Señor y es el primer alma, la primera persona que se convierte en Europa, y fue una mujer. Número 4, desde el verso 16 hasta el verso 18, una joven con un espíritu inmundo es liberada por el poder de Dios. Número 5, desde el verso 19 hasta el verso 24, Pablo y Silas son azotados y encarcelados. Y número 6, el verso 26, Pablo y Silas, estando presos y muy golpeados, hermanos, cantan himnos y adoran a Dios. Número 1, desde el verso 1 hasta el verso 10, vemos que estos misioneros, el Señor les cambia los planes. ¿Estamos ahí? Hechos 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Verso 6. ¿Lo tiene? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué pasó ahí, hermanos? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Amén. Ahora, lo primero que vemos, amados hermanos, es que después de que terminan de visitar algunas de las iglesias que se plantaron en el primer viaje misionero, dice el pasaje bíblico que les fue prohibido hablar la palabra en Asia. Es decir, después de visitar la provincia de Galacia, y al parecer Pablo quería seguir. El texto dice que el Espíritu Santo le prohibió.
Le prohibió. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que en ocasiones, aunque hagamos cosas que para nosotros sean buenas, muchas veces el Señor nos va a decir que no. Muchas veces nos va a decir no. Amados hermanos, va a haber ocasiones en que el Señor nos diga no. Va a haber ocasiones así. Y no es la primera vez que el Señor, amados hermanos, a algunos de nosotros nos ha dicho que no y de repente no queremos entender. En ocasiones ya nos ha dicho que no. No va a ser la primera vez también que el Señor le diga no a Pablo. Porque más adelante, ¿recuerda el aguijón de Pablo? ¿Le regó qué? 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? No. Bástate de mi gracia. Es decir, ¿qué aprendemos con esto, amados hermanos? Aprendemos que no siempre las puertas de hacer algo, querer hacer algo, se nos van a abrir. No siempre va a ser así. No siempre. Hermanas, no siempre el Señor les va a decir que sí. Así de que no se enoje con el marido. No siempre. Hermanos, no siempre el Señor les va a decir que sí. Jóvenes, quiero que sepan que el Señor no siempre les va a decir que sí. Va a haber momentos en que el Señor les va a decir que no. Les va a decir no. Amén. No importa si lo estás planeando. No importa si son buenas intenciones. No importa que saques pasajes bíblicos. Porque a veces lo sacamos a la conveniencia. Muchas veces el Señor te va a decir, hermana, te va a decir, hermano, te va a decir, joven, no. ¿Qué más vemos en esta prohibición que le da el Espíritu Santo a estos misioneros? Vemos la comunión que tenía el apóstol Pablo con el Señor. Vemos la guianza que tenía el apóstol Pablo con el Señor. Y qué importante es tener comunión y tener guianza en todo lo que hagamos. Porque muchas veces queremos hacer cosas y no tenemos esa comunión y esa guianza. Y el Señor nos ha dicho que no, pero muchas veces queremos hacerlo. Algunos comentaristas creen que si Pablo sigue su camino por la ruta que llevaba, llegaría rápido a Éfeso. Mas, sin embargo, no era el tiempo en que llegara a Éfeso. No era el tiempo. ¿Cómo sabemos? Bueno, vemos la secuencia nosotros de los viajes. Entonces pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo le cambió la ruta si en esos lugares también hay necesidad? Mire bien, hermanos. Si usted ha estudiado cuidadosamente los 3 viajes misioneros, ¿ha estudiado los 3 viajes misioneros cuidadosamente? No. ¿Cuántos años llevan el Evangelio? ¿Cuántas veces ha estudiado la Biblia toda entera? ¿O la ha leído? Híjoles, hermanos. Mire bien, si usted ha estudiado cuidadosamente los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo y ve las iglesias que se fundaron, si usted las analiza, vemos que la iglesia de Filipos, que es la ciudad a donde el Señor les está guiando en este capítulo 16, la iglesia de Filipos fue una de las iglesias más generosas que ayudaron financieramente a Pablo y a sus viajes. Fue la más. Es decir, cuando usted lee las cartas congregacionales en generosidad, la que resalta más, hermano, es la iglesia de Filipos. No hay otra más que resalte más, sino la iglesia de Filipos. Entonces, ¿por qué el Señor está guiando a estos misioneros a Filipos? Como exponen algunos comentaristas. Ok, estoy enfatizando. Como exponen algunos comentaristas, lo está guiando a Filipos, ya que la iglesia de Filipos sería de gran soporte en los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Tiene sentido, hermano?
cuando en ocasiones el Señor nos dice que no. Muchas veces cuando el Señor nos dice que no, a veces todos nosotros de repente hacemos como que berrinches o como que no queremos, pero el Señor sabe por qué en ocasiones nos dice que no. Él sabe por qué. Verso 7. ¿Estamos ahí? Y cuando llegaron, ¿lo tiene? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué más? No se lo permitió. ¿Qué les dijo? No. Aquí aparece, hermano, la palabra intentaron. Y esta palabra intentaron habla de que estos misioneros hicieron un plan de llegar a Bitinia y predicar. Más sin embargo, el Señor no se lo permitió. La palabra intentaron habla de que se esforzaron, habla de que trataron una y otra vez, buscaron por un lado, buscaron por el otro, lo hicieron de esta manera, de otra manera, y no pudieron, simplemente porque el Señor no se los permitió. Hermano, y cuando el Señor no nos permite hacer ciertas cosas, nos vamos a cansar. Vamos a estar luchando contra Él. Y contra su voluntad no podemos nosotros andar. ¿Cuántos pueden decir amén? Así de que si el Señor ya te ha dicho que no, pues tranquilo, relájate, acepta que te dice que no. Eso lo dice el pastor. Bueno, ahí tú sabrás. ¿Por qué no pudieron, hermano? Porque no era el tiempo de Dios. No pudieron porque Dios no quiso. No era el tiempo de Dios, Dios no quiso. Porque, repito, en ocasiones el Señor dice que no. Así le hemos puesto este tema, ¿verdad? Hermano, no. Hermana, no. Joven, no. Hermanos, en ocasiones tratamos de hacer algo y tratamos cuando en ocasiones no es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí el verso 7 dice que intentaron. Esto habla de que ellos trataron una y otra vez. Pregunta, ¿esto que quieren hacer estos misioneros de predicar y llegar a Éfeso era algo bueno? Sí, hermano, era algo bueno. Más sin embargo, esta prohibición nos enseña que el que dirige la obra de Dios, el que dirige tu vida, es ¿quién, hermanos? Es el Señor. Es el Señor. Muchas veces queremos hacer algo o hacemos algo que nos parece bueno y tratamos y no se nos da. Y cuando no se nos da, no deberíamos de caer, hermanos, como dije anteriormente, en berrinches, sino en orar y pedirle a Dios dirección si estamos de verdad haciendo su voluntad. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10, cuando vio la visión enseguida, fíjese lo que dice, enseguida, así dice el verso 10. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Es decir, una vez que Pablo entiende que tiene que ir a Macedonia, este misionero rápido procura obedecer, hermanos. Rápido, ya entiende a dónde los está guiando el Señor, ya entiende por qué el Señor le dijo que no en las otras ocasiones. Dice el verso 6, enseguida procuramos partir. Es decir, no se puso a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tengo que ir hasta allá si aquí hay necesidad? No, sino que procuró partir para Macedonia a ayudar. Amén, hermanos. Ahora mire bien, en el verso 10, ponga la atención.
Otra de las cosas que vemos en este pasaje, en este verso 10, es que dice, el narrador dice, cuando vio la visión, enseguida, ¿qué palabra es, hermanos? Procuramos, no dice procuraron, ya dice procuramos. Es decir, a partir de este versículo del capítulo, de este versículo 10 del capítulo 16, se está incluyendo ya el narrador. Pregunta, ¿quién es el narrador, hermanos? Es Lucas. Es decir, con esto vemos que aquí Lucas se une al viaje. Pregunta, pastor, ¿pero de dónde salió Lucas si solo viene Pablo, Silas y Timoteo? Algunos historiadores bíblicos creen que Lucas, aunque era de Antioquía, Lucas, como médico, en este preciso momento residía en Troas, donde estos misioneros están por el momento esperando a dónde ir. Y seguramente están en Troas descansando por lo cansado de los viajes. Creen que ahí lo conocieron. Es decir, estos historiadores bíblicos creen que conocieron a Lucas en Troas. Lucas, un médico preparado, un médico gentil que es griego, conoce a Pablo. Y quien conozca a Pablo difícilmente va a escapar de ser evangelizado. Difícilmente. Porque hasta estos versos no lo hemos visto a Lucas, nada más está narrando en tercera persona. Hasta este verso él ya se incluye. Repito, y quien conozca a Pablo, hermano, difícilmente va a escapar de ser evangelizado. Bueno, este verso 10... Lucas en su narración ahora se hace visible. Dice el verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Quizá estaba descansando, hermano, por el viaje, ya que la Nueva Traducción Viviente dice, en esa noche Pablo tuvo una visión. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida, dice en plural ya, incluyéndose Lucas, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ya se está incluyendo él, para que les anunciésemos el evangelio. Se vuelve a incluir él ahí en el verso 10. Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿cuál era el propósito de que el Espíritu Santo prohibiera a Pablo a ir a estas ciudades? Número uno, el propósito es de que una vez que se plantara la iglesia de Filipos, sería la que soportaría financieramente los viajes del apóstol Pablo. Y número dos, el propósito era de que el Señor quería que Lucas se uniera a este grupo misionero, donde ya no son dos, como al principio, sino que ahora son 4. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. 4 misioneros. Hermanos, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Esto nos enseña que Dios sabe, mire bien, hermanos, Dios sabe por qué en ocasiones nos dice que no. Dios sabe todo. Cuando el Señor te diga que no, hermanos, descansa en eso, descansemos en eso. La Nueva Traducción Viviente dice, en el verso 10, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. Decidimos, se incluye ya Lucas, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Amén. ¿Te he dicho que no el Señor, hermanos? Amén. ¿Y tú quieres que sí? Descansa en su providencia. Amén, hermanos. Amén. Número 2, del verso 11 al 12, el Evangelio llega a Filipos, provincia de Macedonia, que es Europa. Verso 11. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad por varios días, dice el verso 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días.
Ahora, hermanos, este grupo misionero llegó a Filipos, donde Lucas ya se incluye, porque dice, y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Pablo, amados hermanos, tiene un buen equipo misioneros, donde hay 3 pastores más que son diestros en la palabra, comprometidos, aman la evangelización, quieren hacer la voluntad de Dios y saben en los contextos de los viajes que en el ministerio se sufre. Ellos lo saben. Llegan a Filipos. Y la ciudad de Filipos, amados hermanos, era una ciudad que según algunos historiadores expresan, donde la gente de Filipos se sentían muy orgullosos de ese sentir patriótico romano, ya que en esa ciudad le llegaron a llamar la pequeña Roma, una ciudad pagana. Tanto que ser ciudadano romano para ellos era lo mejor, hermanos, allá en Filipos. Y es por eso que cuando más adelante azotan a Pablo y así si se dan cuenta que son ciudadanos romanos, ellos se asustan. Mas sin embargo, dentro de la soberanía de Dios, el Señor tenía el plan de que una iglesia fuera plantada en Filipos, donde, repito, después de que esta iglesia de Filipos, Pablo la elogia por su generosidad, por su amor a las misiones. Dice el pasaje 12 al final, y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Llegan a Filipos y están en esa ciudad por algunos días, no dice cuántos días, si 1 semana, si 2 semanas, pero estuvieron algunos días. ¿Amén, hermanos? Ahora, mire bien, hermanos. Pablo tenía la costumbre de que cuando llegaba a una ciudad buscaba una sinagoga para predicar. Y aunque todas las veces lo corrían, siempre algunos se convertían. Iba a la sinagoga, predicaba y empezaba a predicar el evangelio y como siempre lo corrían. Mas sin embargo, algunos siempre se convertían en cada ciudad. Mas sin embargo, al llegar a esta ciudad, el pasaje bíblico dice que estuvo en aquella ciudad por algunos días, como decir, si el Señor me trajo aquí, ¿ahora qué hago? Bueno, el verso 13 lo dice. ¿Estamos ahí? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, aquí se entiende de la fuera de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es decir, después de esos algunos días, hermanos, vemos cómo claramente Pablo y estos misioneros se dieron cuenta dónde la gente se reunía para buscar a Dios. Porque no había sinagoga ahí. Pregunta, ¿dónde la gente se reunía para buscar a Dios? Ahí lo dice el pasaje bíblico, junto a un río que estaba fuera de la ciudad. Ahí se reunían. Esta expresión, salimos fuera de la puerta, habla de que a la orilla de la ciudad había un río y junto a ese río había, ¿qué, hermanos? Una reunión de oración. ¿Dónde va a ser la oración? Afuera de la ciudad junto al río. ¿Por qué la gente iba cerca de un río a orar? Respuesta, estas personas salían fuera de la ciudad, cerca de un río, a hacer oración, ya que la población judía en Filipos era escasa y al ser escaso no había sinagoga. No había sinagoga, ya que se requería por lo menos de 10 varones para que se estableciera una sinagoga o se hiciera una reunión. Por lo menos 10 varones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo menos. Si no, no había, no podían levantar una sinagoga, a menos que hubiera 10 varones. Y como no había, ¿qué había en esta reunión, hermanos? ¿Qué había? Mujeres.
Dice la tercera parte del texto, del verso 13. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice el verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Los varones, ¿quién sabe dónde estaban? ¿Quién había ahí? ¿Quiénes eran las que estaban ahí? Las mujeres. Curiosamente, hermanos, aunque en esta reunión de oración, aunque cualquiera podía venir, al parecer la mayor parte de las personas que venían a esta reunión eran mujeres. Y esto no ha cambiado en la iglesia en general. Porque siempre en las congregaciones lo que se ve más es que son quienes qué bueno que aquí están los hermanos. Pero regularmente son las mujeres. La mayor parte de las iglesias cristianas son más mujeres que varones. Donde muchas veces se quedan atrás. Y no debe de ser así. Verso 14. ¿Estamos ahí? Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La traducción lenguaje actual dice, una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. ¿Qué vemos aquí? Hermanas, ¿cuántas hermanas hay aquí? Vemos que Lidia no fallaba la oración. No era una mujer judía, era una mujer gentil. Más sin embargo, al cansarse del paganismo y de la idolatría, esta mujer, en esa búsqueda de Dios, al parecer se refugia en el judaísmo, tanto que el verso dice que adoraba a Dios. Esta Lidia era una mujer que acostumbraba a reunirse a los cultos de oración. Esta Lidia, aún con su poco entendimiento, trataba de honrar a Dios. Y no quiero preguntar cuántas Lidias hay aquí, ¿verdad? Pero trataba de honrar a Dios. Me imagino, ¿no? No hay templo, no hay recinto. Lidia, vamos a orar allá cerca del río. ¡Vamos! Bueno, aquí la vemos a ella. Ahora, también el pasaje bíblico, hermano, dice que esta Lidia era una mujer que tenía dinero, era comerciante. Ya que para ser vendedora de tela de púrpura, no cualquiera, tenía su negocio. Era de dinero la hermana. La hermanita Lidia era pudiente. ¿Qué nos habla de esto? Esto nos habla de que a pesar de que Lidia era una mujer de negocios o comerciante, no se creía feminista ella. Como muchas de ahora que se creen mujeres empoderadas y dicen que pueden sin los hombres. No, hermanas, no, hermanos. Esta Lidia, a pesar de que era una mujer que tenía dinero, tenía comercios, ella sabía que tenía necesidad de orar. Ella sabía que tenía necesidad de reunirse. Ella sabía que tenía necesidad de buscar a Dios. Ella sabía que tenía necesidad de adorar a Dios, aún con su poco entendimiento. Bueno, el Señor tenía un plan con ella. ¿Cuál era el plan? Darle salvación. El mejor plan que pueda recibir el ser humano. Darle salvación. Dice el verso 14, estaba oyendo. ¿Quién estaba oyendo, hermanos? Esta mujer.
Hermanos, qué importante es escuchar la palabra del Señor. Usted puede estar, yo lo puedo estar viendo, pero yo no sé si usted está aquí. Y qué importante es escuchar la palabra de Dios. Qué importante es prestar atención a la palabra del Señor. Está oyendo y el Señor abre su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta expresión del Señor abrió su corazón dentro de la teología, se llama el llamamiento irresistible o un llamamiento eficaz, donde el Señor es el que toma la iniciativa. ¿Qué pasó con Lidia? Lidia se convierte al Señor, que es la primera persona que es mujer, que es la primera persona que se convierte a Cristo en Europa. ¿Qué es esto, hermano? ¿Sabe qué es esto? Esto es el poder de Dios. Esto es la soberanía de Dios para salvación. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué hizo después de que creyó Lidia? Lidia comenzó a actuar con generosidad. Lidia se bautizó como testimonio público de su conversión, y no solamente se bautizó, sino que quiso que se le presentara el evangelio a toda su familia, y no solamente quiso que su familia recibiera el evangelio, sino que esta mujer comenzó a poner en práctica el cristianismo, dando hospitalidad a estos misioneros, que ¿cuántos eran, hermanos? ¿Se acuerdan cuántos eran? Eran 4. Vámonos a mi casa. Allá les doy hospedaje. Dice que les insistió. Repito, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos la primera iglesia en Europa, que es la iglesia de los filipenses, que después, repito, esta iglesia sería la más generosa para que Pablo siguiera con su viaje misionero. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe por qué en ocasiones nos dice que no. ¿Qué aprendemos de la conversión de Lidia? Aprendemos que una señal de una conversión genuina es que la conversión no es solo de alguien que profesa, que dice ser cristiano, sino que pone en práctica la palabra, se pone en práctica el evangelio, se pone al servicio para la iglesia. Vemos que aquí que Lidia es generosa, Lidia da hospedaje, Lidia da apoyo a la iglesia. Y no nos debería dolernos a nosotros dar apoyo, hermanos, al huérfano, al misionero, a las misiones, a la iglesia, para que el evangelio se siga predicando. Número 4, del verso 16 al verso 18. Ya voy a terminar, hermano. Una joven es liberada de un demonio por el poder de Dios. Es decir, mientras Dios usa su poder para darle salvación a una mujer acomodada, en estos pasajes que vamos a ver, el Señor también usa su poder para liberar a una mujer que tiene un espíritu inmundo, y a la vez esta mujer era pobre y esclava. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, pregunta, ¿cuál reunión de oración iban? Bueno, algunos creen que estos misioneros seguían hacia afuera de la ciudad, ya que habían comenzado a hacer su obra evangelizadora. Es decir, se abría una puerta para la predicación en ese lugar donde solía hacerse la oración, y ahora estos misioneros persisten. Sin embargo, mientras ellos iban a la oración, de repente se presenta un obstáculo que, como siempre pasa, hermano, cuando hay reunión de oración o cuando hay día de culto. Verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Quién es esta muchacha? Bueno, esta muchacha era alguien necesitada y era una esclava, porque habla de que tenía un amo. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino a la salvación. Verso 18. Y esto lo hacía, hermanos, ¿por una hora? ¿Por un solo día? No, esto lo hacía por muchos días. No fue una hora, hermanos.
No fue un día, no fue algo aislado, sino que esto fue por muchos días. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo: ¿a quién? Al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que la primera mujer beneficiada por el Evangelio fue una mujer de Filipos, una mujer rica, libre y acomodada. Más sin embargo, la segunda persona beneficiada por el Evangelio en Filipos fue una mujer opuesta a la otra, ya que esta mujer era una mujer esclava, pobre y aparte tenía un espíritu inmundo. El verso dice que esta mujer daba voces diciendo, ¿qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el Evangelio. Hermanos, cualquiera que no entienda o que no tenga discernimiento pensaría, esta está predicando. Está predicando. Mas sin embargo, esta muchacha no estaba predicando, aunque decía algunas cosas que eran ciertas. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es que este mal espíritu a través de esta muchacha es tratar de traer confusión a los que escuchaban a Pablo. Es decir, lo que este mal espíritu está tratando de hacer a través de esta muchacha es confundir a la gente como si ella fuera parte del equipo misionero. O también ahí se predica y adivina. Bueno, en este tiempo hay muchos, Ejemplo, es como si alguien que usted conoce que tiene doctrinas bien erradas o heréticas y nos visite y en el culto diga amén, amén, a todo amén. Este es un siervo de Dios y esté predicando el hermano Gustavo, ¿no? O el hermano William, o yo, el hermano Rubén. Pero sabemos que esta persona tiene doctrinas heréticas. Esto puede traer confusión. ¿Qué está pasando aquí? Verso 18, ¿lo tiene? Y esto lo hacía por muchos días, hermanos. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así dice el verso 18. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que Pablo esperó, porque dice que lo hizo por muchos días. Vemos que Pablo no comenzó, hermanos, como muchos en estos días hacen, la famosa guerra espiritual, ¿verdad? Que diablo cochino, diablo feo, diablo payaso. Pablo no hizo eso. Que te piso la cola, que cómo te llamas, que cuál es tu apellido, que de dónde eres. Como en el tiempo de hoy, ¿no? Le dan hasta bibliazos a la gente, los empujan y si no es por la pared los tiran, se desmontan. No hizo eso. Otros en esa falsa guerra espiritual, hasta cristianos nacidos de nuevo quieren liberar. Ejemplo, si te ven triste, te dicen, es que necesitas liberación. Si no levantaste las manos en el culto, dicen, necesitas liberación. Si te duele la cabeza o no puedes dormir, te dicen, autolibérate. Si no puedes pagar tu renta, te dicen, no, es que tú necesitas liberación. Si traes tu carro viejito, te dicen, no, tú necesitas liberación. Culto tras culto, quieren estar liberando a la misma persona. Hermanos, si un día te encuentras este tipo de personas y andas triste y te dicen necesitas liberación y quieren imponer manos sobre tu cabeza, no lo permitas. ¿Qué le dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito de recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si de una vez que el Espíritu Santo a través de Pablo liberta a esta muchacha, la pregunta es, hermano, ¿cómo está Pablo y Silas? ¿Cómo están ellos? Están muy golpeados, con mucho dolor, están descalzos, amarrados, en la oscuridad, quizá con mucha hambre, con mucho frío, más sin embargo, a medianoche estaban, ¿qué haciendo, hermanos? Cantando himnos. ¿Por qué? Porque hay algo que los cristianos genuinos no se los pueden quitar, y es el gozo del Señor. ¿Quién puede estar en una cárcel golpeado, con dolor, descalzo, amarrado, quizá con hambre, con frío, cantando himnos, cantando salmos al Señor? Fue el domingo pasado, no tuvimos piano, ¿verdad? Uno que otro andaba medio afligido. Nuestra alabanza no debe depender de los instrumentos. ¿Cómo vemos a estos misioneros, hermanos? Vemos dando testimonio aún dentro de la cárcel, porque los están oyendo los presos. Estos misioneros no están amargados por su situación. No se están quejando, sino que están llenos de paz en medio de esta circunstancia. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que Dios intervino en la situación de Pablo y Silas. Hermanos, para terminar, en ocasiones el Señor nos va a decir que no. Nos va a decir que no. Así de que tranquilo, descansa en el Señor cuando Él nos diga que no. En ocasiones el Señor va a cambiar nuestros planes. Aunque parezcan buenos, los va a cambiar. Aprendemos a través de esta enseñanza también que es necesario que le pidamos guianza al Señor en todo lo que hagamos. Nos muestra también a través de estos pasajes que el Señor no hace distinción de personas cuando Él decide salvar. Y aprendemos que debemos de estar gozosos cualquier sea nuestra situación, y que Dios interviene en su tiempo y en su soberanía.